Introducción. Hay momentos en la vida en los que una mujer se da cuenta de que ya no está cansada solo por lo que vive, sino por todo lo que sigue cargando. Cargando recuerdos, cargando culpas, cargando expectativas, cargando personas, historias y emociones que hace tiempo dejaron de hacerle bien. Y aún así, le cuesta soltar. No porque sea débil, no porque no quiera estar bien, sino porque a veces soltar también duele. Duele aceptar que algo ya cambió. Duele reconocer que una etapa terminó. Duele mirar con honestidad aquello que una vez amaste, esperaste o defendiste, y entender que ya no te da paz. Muchas veces nos aferramos a lo que ya no nos sirve por costumbre. Por miedo, por esperanza, por amor, por esa pequeña ilusión de que quizá, si aguantamos un poco más, algo va a cambiar. Y mientras esperamos, seguimos cargando. Seguimos insistiendo. Seguimos postergando ese momento en el que por fin tendríamos que preguntarnos: ¿esto todavía me hace bien? ¿Esto todavía me da paz? ¿O solo me tiene atrapada en una versión de mí que ya está cansada? Soltar no siempre se trata de dejar a una persona. A veces se trata de soltar una idea, una culpa, una tristeza que ya se volvió costumbre, una relación que ya no florece, un papel que has cargado durante años, una forma de vivir que te exige demasiado y te devuelve muy poco. Y por eso este audiolibro no es solo sobre dejar ir, es sobre liberarte de lo que pesa, de lo que drena, de lo que te ata, de lo que ya no está construyendo paz dentro de ti, porque llega un momento en el que seguir cargando duele más que empezar a soltar. Y quizá hoy estás aquí porque una parte de ti ya lo sabe. Ya sabe que hay algo que necesitas dejar atrás, ya sabe que hay algo que te está quitando energía, ya sabe que seguir aferrada no te está ayudando a sanar, pero también sabe que no es fácil. Por eso este espacio es para ti, para esa parte de ti que quiere descansar, para esa parte de ti que necesita respirar más libre, para esa parte de ti que ya no quiere vivir sosteniendo lo que la rompe por dentro. Hoy vamos a hablar de ese proceso, de por qué a veces cuesta tanto dejar ir, de cómo reconocer lo que ya no te sirve, de lo que pasa cuando sigues aferrada a algo que solo te hiere. Y también de cómo empezar a soltar con amor, con conciencia y con más respeto por ti misma. No para volverte fría, no para dejar de sentir, no para cerrar tu corazón, sino para volver a elegirte. Porque soltar no siempre es perder. A veces soltar es regresar a ti, es recuperar tu energía, es dejar espacio para la calma, es volver a caminar más ligera. Y quizá hoy no tengas que soltarlo todo. Quizá hoy solo necesites empezar a mirar con honestidad eso que ya no cabe en tu paz. Y si puedes hacer eso, ya estás dando un paso importante. Porque toda liberación comienza cuando una mujer deja de engañarse y se atreve a reconocer lo que su alma ya no quiere seguir cargando. Así que escucha este audiolibro con calma, sin prisa, sin exigirte respuestas inmediatas, solo permítete estar aquí. Tal vez este sea el momento en el que dejes de aferrarte a lo que te duele y empieces a abrir espacio para una vida más ligera, más tuya y más en paz. Y quizá, muy dentro de ti, hoy puedas empezar a decir: ya no me aferro. Capítulo 1. Lo que te cuesta dejar ir. A veces una mujer sabe que algo ya no le hace bien, pero aún así le cuesta soltarlo. Lo sabe en el cuerpo, lo sabe en el cansancio, lo sabe en esa falta de paz que aparece cada vez que vuelve a pensar en lo mismo. Pero aunque una parte de ella entiende que ya debería dejarlo ir, otra parte todavía se queda ahí. Esperando, dudando, recordando, buscando una razón para seguir sosteniendo algo que por dentro ya la está desgastando. Y tal vez te ha pasado. Tal vez sabes que hay una relación, una historia, una expectativa, una culpa o una versión de ti que ya no te sirve, pero soltarla se siente como perder una parte importante de tu vida. Porque no solo sueltas lo que te dolió, también sueltas lo que soñaste, sueltas lo que esperabas que fuera, sueltas la idea de que algún día todo cambiaría, sueltas esa esperanza que te mantuvo ahí, aunque muchas veces te dejara cansada, confundida o triste. Y por eso soltar cuesta. Porque no siempre nos aferramos a lo que es. Muchas veces nos aferramos a lo que pudo haber sido, a lo que imaginamos, a lo que prometieron, a lo que creímos que iba a pasar si esperábamos un poco más. Pero llega un momento en el que necesitas preguntarte con honestidad: ¿estoy sosteniendo algo que me da paz, o algo que solo me mantiene atada? Esa pregunta puede doler, porque responderla implica mirar la verdad sin disfrazarla. Implica aceptar que quizá ya diste demasiado, que quizá ya esperaste demasiado, que quizá esa historia ya no está creciendo, solo te está pesando. Y cuando una mujer mira eso de frente, puede sentir miedo. Miedo de equivocarse,
Miedo de arrepentirse. Miedo de quedarse sola. Miedo de no saber quién será cuando por fin deje de cargar eso que la acompañó tanto tiempo. Pero soltar no significa borrar lo vivido. No significa negar que fue importante. No significa que nunca dolió. No significa que no amaste. Soltar significa reconocer que algo pudo haber sido valioso en un momento, pero ya no puede seguir ocupando el lugar de tu paz. Porque hay cosas que fueron parte de tu historia, pero no tienen que seguir siendo parte de tu carga. Hay personas que marcaron tu vida, pero no tienen que seguir teniendo poder sobre tu presente. Hay culpas que te enseñaron algo, pero no tienen que acompañarte para siempre. Hay versiones tuyas que te ayudaron a sobrevivir, pero quizá ya no son las que necesitas para vivir en paz. Y tal vez eso es lo que más cuesta aceptar, que no todo lo que soltamos fue malo. A veces soltamos algo que amamos. A veces soltamos una etapa que nos enseñó mucho. A veces soltamos a alguien que también tuvo momentos hermosos. A veces soltamos una idea que nos sostuvo por años. Pero que algo haya sido importante, no significa que deba quedarse para siempre. A veces honrar una historia también significa dejarla descansar. Dejar de repetirla. Dejar de revivirla. Dejar de permitir que decida cómo te sientes, cómo te miras y cómo caminas hacia adelante. Soltar empieza cuando dejas de pelear con lo que ya sabes. Cuando dejas de buscar excusas para quedarte en lo que te pesa. Cuando dejas de llamar paciencia a lo que en realidad ya es desgaste. Cuando dejas de confundir amor con insistencia. Y no tienes que hacerlo todo de golpe. No tienes que soltar en un solo día lo que cargaste durante mucho tiempo. Puedes empezar por reconocerlo. Reconocer que algo ya no te da paz. Reconocer que algo ya no te hace crecer. Reconocer que algo ya no te permite ser tú con calma. Ese reconocimiento ya es un comienzo. Porque una mujer no se libera de un día para otro. Se libera cada vez que se dice la verdad. Cada vez que deja de justificar lo que la rompe. Cada vez que decide escuchar su cansancio. Cada vez que entiende que también merece vivir más ligera. Tal vez hoy no puedas soltarlo todo. Pero puedes empezar a dejar de aferrarte un poco menos de culpa, un poco menos de ansiedad, un poco menos de espera, un poco menos de esa necesidad de sostener algo que ya no te sostiene. Y en ese pequeño espacio que se abre, puede entrar algo nuevo. Calma, claridad, descanso, amor propio, porque soltar no es perderte. A veces soltar es la primera forma de encontrarte otra vez. Capítulo 2. ¿Por qué te aferras aunque te duela? A veces una mujer no se aferra porque quiera sufrir. Se aferra porque una parte de ella todavía espera. Espera que algo cambie. Espera que alguien entienda. Espera que una historia vuelva a sentirse como antes. Espera que todo el tiempo, el amor, la paciencia y las oportunidades que dio, algún día tengan sentido. Y esa esperanza puede ser muy fuerte. Puede hacerte quedarte más tiempo del que querías. Puede hacerte justificar lo que te lastima. Puede hacerte mirar solo los momentos buenos, mientras intentas ignorar todo lo que te ha quitado paz. Porque cuando una mujer ama, no siempre suelta rápido. A veces se queda pensando en lo que pudo ser, en lo que prometieron, en lo que sintió, en esa versión de la historia que existía en su mente y que le costó tanto aceptar que tal vez no iba a cumplirse. Y por eso duele, porque no solo está soltando algo que pasó, también está soltando una ilusión, una expectativa, una imagen de futuro. Una parte de ti que creyó, que esperó, que dio lo mejor que tenía. A veces también te aferras por miedo. Miedo a quedarte sola. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a no saber qué hacer con el vacío que queda cuando sueltas algo que ocupaba tanto espacio en tu mente y en tu corazón. Porque aunque algo duela, si lo conoces, puedes sentirse más seguro que lo desconocido. Y entonces una mujer se queda en lugares que la cansan, no porque le den paz, sino porque ya aprendió a vivir ahí. Aprendió a esperar, aprendió a acomodarse al dolor, aprendió a recibir poco, aprendió a decirse, tal vez no es tan grave, pero sí importa, importa lo que sientes, importa lo que te pesa, importa esa parte de ti que se está cansando de insistir. También puede ser que te aferres por culpa, culpa de dejar ir, culpa de cerrar una etapa, culpa de elegirte después de haber elegido tantas veces a alguien más, culpa de aceptar que ya no puedes seguir cargando con lo mismo. Pero soltar no te hace mala. Soltar no borra lo que sentiste. Soltar no significa que nada importó. Soltar solo significa que ya no quieres seguir pagando con tu paz algo que dejó de hacerte bien. Y eso también es amor propio. A veces te aferras porque todavía estás buscando una explicación. Quieres entender por qué pasó, por qué cambió, por qué no funcionó, por qué no recibiste lo que diste.
¿Por qué una persona, una etapa o una ilusión te dejó con tantas preguntas? Pero no siempre vas a tener una explicación completa. Y aunque duela, llega un momento en el que necesitas preguntarte si seguir buscando respuestas te está sanando, o si solo te está manteniendo atada. Porque hay respuestas que nunca llegan. Hay cierres que no vienen de otros. Hay paz que no aparece cuando alguien te explica, sino cuando tú decides dejar de vivir esperando esa explicación. Aferrarte puede sentirse como amor. Pero muchas veces es miedo disfrazado de amor. Miedo a perder, miedo a aceptar, miedo a cerrar la puerta, miedo a descubrir quién eres cuando ya no estás cargando eso. Y por eso este proceso necesita ternura. No te hables con dureza por haberte aferrado. No te castigues por haber esperado. No te llames débil por haber querido creer un poco más. Muchas veces una mujer se aferra porque su corazón quería salvar algo que amaba. Y eso no merece burla. Merece comprensión. Pero también merece verdad, porque amar algo no siempre significa que debes seguir sosteniéndolo. Extrañar algo no siempre significa que debes volver. Que algo haya sido importante no significa que todavía te haga bien. Y que te duela soltar no significa que estás tomando el camino equivocado. A veces duele porque fue real. A veces duele porque te importó. A veces duele porque una parte de ti todavía está aprendiendo a vivir sin eso. Pero poco a poco, puedes empezar a soltar. No desde el enojo, no desde la prisa, no desde la obligación de estar bien, sino desde una decisión más profunda. La decisión de dejar de cargar lo que ya no puede caminar contigo. La decisión de dejar de insistir donde tu alma ya se siente cansada. La decisión de elegir paz, aunque todavía exista dolor. Hoy puedes empezar por reconocer qué te mantiene aferrada. ¿Es amor? ¿Es miedo? ¿Es culpa? ¿Es costumbre? ¿Es esperanza? ¿Es la necesidad de una explicación? No tienes que responderlo todo ahora. Solo empieza a mirarlo con honestidad. Porque cuando una mujer entiende por qué se aferra, también empieza a recuperar el poder de soltar. Y tal vez ese sea el primer alivio. Darte cuenta de que no tienes que seguir agarrando con tanta fuerza algo que te está lastimando las manos. Puedes abrirlas poco a poco. Puedes respirar. Puedes permitirte descansar. Porque soltar no siempre empieza cuando ya no duele. A veces empieza cuando por fin entiendes que seguir aferrada duele más. Capítulo 3. Señales de que algo ya no te sirve. A veces una mujer sabe que algo ya no le hace bien, pero tarda en aceptarlo. No porque no lo sienta. Lo siente en el cuerpo, en el cansancio, en la falta de ilusión, en esa sensación de estar cargando algo que ya no le da paz. Pero muchas veces intenta ignorarlo. Se dice que puede aguantar un poco más, que tal vez está exagerando, que quizá las cosas van a cambiar, que no debería rendirse tan rápido. Y así pasan los días, hasta que el corazón empieza a hablar más fuerte. Una de las primeras señales de que algo ya no te sirve es que te roba paz constantemente. Ya no se trata de un mal día, ya no se trata de una dificultad normal, se trata de esa sensación repetida de inquietud, duda, tristeza o agotamiento que aparece cada vez que piensas en esa persona, en esa situación o en esa etapa. Otra señal es que te hace sentir menos tú. Empiezas a callar lo que antes decías. Empiezas a medir tus palabras. Empiezas a actuar con cuidado para no incomodar. Empiezas a hacerte pequeña para que algo no se rompa. Y sin darte cuenta, dejas de vivir desde tu verdad. También es una señal cuando aquello que sostienes te exige demasiado, pero te devuelve muy poco. Das tiempo, das energía, das comprensión, das paciencia, das oportunidades, pero tú te quedas vacía. Te quedas esperando, te quedas preguntándote cuándo alguien va a notar todo lo que has dado. Y cuando algo solo funciona porque tú cargas con todo, tal vez ya no es equilibrio. Tal vez es desgaste. Otra señal es que te obliga a justificar lo que te duele. Justificas la falta de atención. Justificas las palabras frías. Justificas la ausencia. Justificas el desinterés. Justificas lo que antes te habría parecido inaceptable. Y poco a poco, empiezas a acostumbrarte a recibir menos de lo que necesitas. Pero tu corazón lo sabe. Sabe cuando algo ya no se siente sano. Sabe cuando una situación te apaga. Sabe cuando estás sosteniendo por miedo y no por paz. Sabe cuando sigues ahí por costumbre, por culpa o por esperanza, aunque algo dentro de ti ya está cansado. Otra señal importante es que te sientes más confundida que tranquila. Cuando algo te hace bien, no siempre es perfecto, pero te permite respirar. En cambio, cuando algo ya no te sirve, muchas veces te mantiene atrapada en preguntas. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué sigo esperando? ¿Por qué no puedo soltar? ¿Por qué esto me quita tanta paz?
Y aunque no siempre tengas una respuesta inmediata, esas preguntas te muestran que algo necesita ser mirado con honestidad. También sabes que algo ya no te sirve cuando empiezas a perder partes de ti por sostenerlo. Pierdes alegría, pierdes calma, pierdes energía, pierdes confianza, pierdes ganas de hacer cosas para ti. Y una relación, una etapa, una culpa o una carga que te aleja tanto de ti misma, merece ser revisada con amor propio. No para tomar decisiones desde el impulso. No para romper todo de golpe. No para actuar desde el dolor. Sino para dejar de engañarte. Porque una mujer empieza a liberarse cuando reconoce la verdad sin adornarla. Cuando deja de decir, no pasa nada, sí pasa. Cuando deja de llamar paciencia a lo que ya es cansancio. Cuando deja de llamar amor a lo que la está apagando. Tal vez hoy ya sabes qué parte de tu vida no te está haciendo bien. Tal vez lo has sentido desde hace tiempo, pero no querías mirarlo. Y está bien, no te castigues por haber tardado. A veces necesitamos tiempo para aceptar lo que el corazón ya sabía. Pero ahora puedes empezar a escucharte con más respeto. Puedes mirar esas señales sin culpa. Puedes preguntarte, ¿esto me acerca a la mujer que quiero ser, o me mantiene atrapada en una versión cansada de mí? Esa pregunta puede doler, pero también puede liberarte, porque no todo lo que forma parte de tu historia tiene que formar parte de tu futuro. No todo lo que amaste tiene que quedarse. No todo lo que cargaste tiene que seguir contigo. Y si algo ya no te da paz, ya no te ayuda a crecer, ya no te permite ser tú, quizá no necesitas seguir aferrándote. Quizá solo necesitas empezar a soltar, poco a poco, con amor, con verdad, con la certeza de que elegir tu paz también es una forma de sanar. Capítulo 4. Soltar no es perder. A veces una mujer cree que soltar es perder. Perder a alguien, perder una historia, perder una esperanza, perder una versión de su vida que imaginó con mucho amor. Y por eso se queda en lo que duele, se queda en lo que pesa, se queda en lo que ya no le da paz, porque una parte de ella siente que si suelta, todo lo vivido habrá sido en vano. Pero soltar no borra lo que fue, no borra lo que sentiste, no borra lo que aprendiste, no borra los momentos que fueron importantes para ti. Soltar no significa negar la historia, significa dejar de vivir atrapada en ella, significa aceptar que algo pudo haber sido valioso, pero ya no tiene que seguir ocupando el centro de tu vida. Porque hay cosas que fueron parte de tu camino, pero no tienen que convertirse en tu destino. Hay personas que te enseñaron mucho, pero no tienen que seguir llevándose tu paz. Hay etapas que marcaron tu corazón, pero no tienen que decidir cómo vas a vivir de ahora en adelante. A veces soltar no es perder. A veces soltar es recuperar. Recuperar tu energía, recuperar tu calma, recuperar tu voz, recuperar esa parte de ti que se fue quedando cansada de esperar, de justificar, de insistir y de cargar. Tal vez te da miedo soltar porque no sabes qué viene después. Y es normal, lo desconocido puede asustar, pero también puede abrir espacio. Espacio para respirar, espacio para descansar, espacio para volver a escucharte, espacio para una vida donde ya no tengas que sostener lo que te está rompiendo. Muchas veces una mujer se aferra porque piensa que soltar significa rendirse. Pero no siempre es así. A veces rendirse sería seguir abandonándote. Seguir llamando amor a lo que te apaga. Seguir sosteniendo una carga solo porque llevas mucho tiempo cargándola. Soltar también puede ser valentía. La valentía de decir, esto fue importante, pero ya no puedo seguir perdiéndome aquí. La valentía de elegir paz, aunque todavía duela. La valentía de aceptar que no todo lo que deseas es lo que necesitas. Y que no todo lo que extrañas debe volver. Porque a veces extrañas una versión de la historia que ya no existe. Extrañas lo que imaginaste, extrañas lo que pudo ser, extrañas cómo te sentías al principio. Pero tu paz no puede vivir siempre atada a un recuerdo. Tu vida también necesita presente. Necesita aire, necesita movimiento, necesita espacio para que algo nuevo pueda llegar. Soltar no significa que no te importó. Significa que por fin estás entendiendo que tú también importas. Que tu bienestar también cuenta. Que tu corazón también merece descansar. Y si hoy te cuesta, no te juzgues. Soltar no siempre sucede de un momento a otro. A veces se suelta en partes. Primero sueltas la necesidad de entenderlo todo. Después sueltas la culpa. Luego sueltas la espera. Luego sueltas la idea de que tenías que poder salvarlo todo. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentirte más ligera. No porque ya no recuerdes, sino porque el recuerdo ya no te gobierna igual. Y ahí descubres algo importante. Soltar no era perderte, era dejar de perderte, era volver a tenerte,
Era dejar de vivir para sostener algo que ya no podía sostenerte a ti. Así que tal vez hoy puedas mirar eso que tanto te cuesta dejar ir y decir con calma: gracias por lo que enseñaste. Gracias por lo que mostró. Gracias por lo que despertó en mí. Pero ya no puedo seguir cargándote de la misma manera. Porque soltar no es borrar. Soltar no es negar. Soltar no es fracasar. Soltar es permitirte avanzar sin seguir arrastrando lo que ya cumplió su ciclo. Y una mujer que aprende a soltar, no pierde su historia. Recupera su libertad. Capítulo 5. Dejar la culpa, el miedo y la costumbre. A veces lo que más pesa no es solo lo que necesitas soltar. También pesa la culpa, pesa el miedo, pesa la costumbre de haber vivido tanto tiempo sosteniendo algo, que ya no sabes quién serías si lo dejaras ir. La culpa aparece y te dice que quizá estás siendo egoísta. Te dice que quizá debiste aguantar un poco más. Que quizá pudiste haber hecho algo distinto. Que quizá si hubieras sido más paciente, más fuerte o más comprensiva, todo habría cambiado. Pero no todo dependía de ti. No todo se podía salvar con más esfuerzo. No todo se arregla porque una mujer ame mucho, espere mucho o perdone muchas veces. A veces hiciste todo lo que pudiste, y aún así algo no cambió. A veces diste lo mejor de ti, y aún así eso no fue suficiente para que esa historia te diera paz. Y aceptar eso duele, pero también libera. Porque una mujer no puede cargar para siempre con la responsabilidad de sostener sola algo que necesitaba de dos, de claridad, de respeto, de presencia o de verdad. También está el miedo. Miedo de soltar y equivocarte. Miedo de extrañar. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de quedarte con un vacío que no sabes cómo llenar. Miedo de descubrir que durante mucho tiempo te aferraste a algo que ya no tenía vida, solo costumbre. Y ese miedo puede hacerte volver a lo conocido, aunque lo conocido te lastime. Porque a veces lo familiar se siente más seguro que lo nuevo, incluso cuando lo familiar ya no te hace bien. Pero el miedo no siempre significa que vas por el camino equivocado. A veces solo significa que estás saliendo de una versión de ti que aprendió a sobrevivir. Una versión que se acostumbró a callar, a esperar, a justificar, a recibir poco, a vivir con dudas, y ahora que intenta soltar, esa versión tiene miedo. No la juzgues, solo recuérdale que ya no tiene que vivir igual. Y luego está la costumbre, esa forma de volver mentalmente a lo mismo, de revisar recuerdos, de imaginar conversaciones, de pensar qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, de seguir dándole espacio en tu mente a algo que ya no está construyendo paz en tu vida. La costumbre puede parecer amor, pero no siempre lo es. A veces solo es repetición. Es tu corazón regresando a un lugar conocido, porque todavía está aprendiendo a sentirse seguro sin eso. Por eso soltar también requiere paciencia. No basta con decir, ya no me importa. No basta con bloquear un recuerdo. No basta con fingir que ya estás bien. Soltar de verdad implica mirar lo que te ata y preguntarte con honestidad: ¿esto es amor, o es miedo? ¿Esto es esperanza, o es costumbre? ¿Esto me da paz, o solo me mantiene ocupada en una historia que ya no avanza? Y quizá la respuesta no sea fácil, pero escucharla puede ser el inicio de tu libertad, porque no puedes construir una vida más ligera si sigues cargando culpas que no te pertenecen. No puedes encontrar paz si sigues obedeciendo al miedo. No puedes volver a ti si sigues viviendo desde la costumbre de abandonarte. Hoy puedes empezar a soltar algo pequeño. La culpa de no haberlo hecho perfecto. El miedo de no saber qué viene después. La costumbre de regresar mentalmente a lo que ya te hizo daño. No todo se suelta en un día. A veces se suelta en momentos. En una decisión, en una respiración, en una respuesta que ya no das desde la ansiedad. En una noche donde eliges descansar en vez de seguir pensando en lo mismo. En un instante donde recuerdas que tu paz también merece ser protegida. Y si te cuesta, no te castigues. Soltar no es una competencia. Es un proceso donde aprendes a dejar de vivir atada a lo que ya cumplió su ciclo. Un proceso donde entiendes que no necesitas quedarte por culpa, ni volver por miedo, ni seguir cargando por costumbre. Porque la vida también puede sentirse más liviana. Tu corazón también puede descansar. Y tú también puedes aprender a caminar sin cargar aquello que ya no te ayuda a ser feliz. Capítulo 6. ¿Cómo empezar a soltar con amor propio? Soltar con amor propio no empieza cuando ya no duele. Empieza cuando decides dejar de tratarte con dureza mientras estás intentando sanar. Porque muchas veces una mujer quiere soltar, pero se exige demasiado. Se dice que ya debería estar bien, que ya debería haber superado todo, que ya no debería pensar en eso, que si todavía le duele, entonces no está avanzando.
Pero sanar no funciona así. Soltar no siempre es una decisión que se siente fuerte desde el primer día. A veces es una decisión que tiembla, una decisión que duele, una decisión que se toma despacio, mientras el corazón todavía está aprendiendo a vivir sin aquello que cargó por tanto tiempo. Por eso, el primer paso no es obligarte a olvidar. El primer paso es dejar de pelear contigo. Aceptar que te dolió, aceptar que te importó, aceptar que una parte de ti todavía necesita tiempo. Y desde ahí, empezar a cuidarte mejor. Soltar con amor propio es preguntarte, ¿qué necesito para estar en paz hoy? No qué esperan los demás. No qué pensará alguien. No qué deberías hacer para parecer fuerte. ¿Qué necesitas tú? Tal vez necesitas distancia. Tal vez necesitas silencio. Tal vez necesitas dejar de revisar algo que solo te lastima. Tal vez necesitas dejar de explicarte tantas veces. Tal vez necesitas descansar de esa historia, aunque todavía no tengas todas las respuestas. Y eso también es válido. Porque soltar no siempre se ve como una gran despedida. A veces se ve como dejar de buscar. Como no responder desde la ansiedad. Como no volver a la misma conversación que siempre te deja herida. Como dejar de insistir donde ya no hay claridad. Como elegir tu paz, aunque una parte de ti todavía extrañe. Soltar con amor propio también significa reconocer tus límites. Hay cosas que no puedes seguir cargando. Hay lugares a los que ya no puedes volver de la misma manera. Hay personas, recuerdos o culpas que no pueden seguir ocupando todo tu espacio emocional. Y poner ese límite no te hace mala. Te hace consciente de tu valor. No tienes que dejar de sentir para elegirte. Puedes sentir y aún así cuidarte. Puedes extrañar y aún así no volver. Puedes tener miedo y aún así avanzar. Puedes amar una parte de tu historia y aún así aceptar que ya no quieres vivir atrapada en ella. Porque amor propio no es endurecerte. Es acompañarte. Es hablarte con ternura cuando te cuesta. Es recordarte que no tienes que cargar sola. Es darte permiso de ir paso a paso, sin exigirte una sanación perfecta. Hoy puedes empezar con algo pequeño. Soltar un pensamiento que te castiga. Soltar una culpa que no te pertenece. Soltar una expectativa que ya te pesa. Soltar la necesidad de entenderlo todo. Soltar un poco esa versión de ti que cree que debe aguantar para merecer amor. No tienes que hacerlo todo hoy. Solo empieza por una cosa. Una pequeña decisión que le diga a tu corazón, estoy contigo. Ya no voy a forzarte. Ya no voy a castigarte. Ya no voy a abandonarte mientras intento soltar. Porque soltar con amor propio es eso. No es arrancarte algo del alma. Es abrir espacio con calma. Es dejar ir lo que pesa, mientras aprendes a sostenerte con más amor. Y quizá hoy no puedas soltarlo todo. Pero puedes empezar a soltarte un poco de la culpa, del miedo y de la exigencia. Puedes respirar. Puedes volver a ti. Puedes recordarte que mereces una vida más ligera. Y que no tienes que seguir aferrada a lo que ya no te permite ser feliz. Capítulo 7. Vaciarte de lo que te pesa. A veces una mujer no necesita hacer más. Necesita cargar menos, porque hay momentos en los que el alma se siente llena, pero no de paz. Llena de pensamientos, de recuerdos, de culpas, de pendientes emocionales, de cosas que no ha dicho, de historias que sigue repasando una y otra vez. Y cuando cargas demasiado por dentro, hasta lo simple se vuelve pesado. Te cuesta descansar, te cuesta concentrarte, te cuesta disfrutar, te cuesta sentirte presente en tu propia vida. No porque no quieras estar bien, sino porque hay demasiado ocupando espacio dentro de ti. Por eso soltar también es vaciarte. Vaciarte de lo que ya no necesitas seguir sosteniendo. Vaciarte de las palabras que no dijiste. De las explicaciones que nunca llegaron. De las expectativas que te cansaron. De la culpa que no te pertenece. Del miedo que te hizo quedarte en lugares donde ya no respirabas igual. Vaciarte no significa olvidar, no significa negar lo vivido, no significa borrar la historia como si nunca hubiera pasado. Vaciarte significa dejar de permitir que todo eso siga ocupando el centro de tu corazón. Porque a veces una mujer sigue llena de cosas que ya terminaron. Sigue llena de conversaciones imaginarias, de preguntas sin respuesta, de recuerdos que duelen, de escenas que repite en su mente, buscando entender algo que tal vez nunca tendrá una explicación clara. Y poco a poco, eso pesa. Pesa en la mirada, pesa en el cuerpo, pesa en la energía, pesa en la manera en que una mujer se relaciona consigo misma. Por eso hoy puedes empezar a preguntarte, ¿qué sigo cargando que ya no me ayuda a vivir en paz? Tal vez cargas una culpa antigua. Tal vez cargas una relación que ya no está, pero sigue ocupando demasiado espacio en tu mente. Tal vez cargas la necesidad de demostrar que vales.
Tal vez cargas el miedo de empezar de nuevo. Tal vez cargas una versión de ti que aprendió a aguantar, aunque por dentro ya estaba cansada. Y si reconoces algo de eso, no te juzgues. Muchas veces cargamos porque no sabemos cómo soltar. Cargamos porque tenemos miedo al vacío. Cargamos porque creemos que si soltamos, perdemos. Pero el vacío no siempre es pérdida. A veces el vacío es espacio. Espacio para respirar, espacio para escucharte, espacio para sentir calma, espacio para volver a mirar tu vida sin tanto peso encima. Una mujer no puede recibir paz si está llena de todo lo que la hiere. No puede escuchar su voz si dentro de ella solo hay ruido. No puede caminar ligera si sigue cargando historias que ya cumplieron su ciclo. Por eso vaciarte es un acto de amor propio. Es decir, esto ya pesó demasiado. Esto ya ocupó demasiado. Esto ya me quitó demasiada energía. Y ahora necesito hacer espacio para mí. No tienes que vaciarte de golpe. Puedes empezar con algo pequeño. Escribir lo que te duele. Llorar lo que no habías podido llorar. Decir en voz baja lo que ya no quieres seguir cargando. Alejarte un poco de lo que despierta ansiedad. Dejar de alimentar pensamientos que solo te lastiman. Elegir una noche de descanso en lugar de otra noche de darle vueltas a lo mismo. Cada pequeño acto cuenta. Cada vez que sueltas un poco de peso, vuelves a respirar un poco más. Cada vez que eliges no cargar lo que no te corresponde, recuperas una parte de tu energía. Cada vez que dejas de vivir atada a lo que ya no puedes cambiar, empiezas a abrir espacio para lo que sí puedes construir. Porque soltar no es quedarte vacía, es dejar espacio para llenarte de algo mejor, de calma, de claridad, de amor propio, de decisiones más honestas, de una paz que ya no dependa de sostener lo que te rompe. Tal vez hoy todavía cargas mucho. Tal vez todavía hay recuerdos que duelen, preguntas que vuelven o culpas que aparecen sin permiso. Pero puedes empezar, poco a poco, con paciencia, con ternura, con la decisión de no seguir guardando dentro de ti todo lo que te roba vida. Porque mereces sentirte más ligera. Mereces descansar por dentro. Mereces vivir sin cargar tantas cosas que ya no te pertenecen. Y quizá, cuando empieces a vaciarte de lo que pesa, descubras algo que siempre estuvo ahí. Tu propia paz, esperando espacio para regresar. Capítulo 8. Elegirte sin mirar atrás. Llega un momento en el que una mujer entiende algo con mucha claridad. No puede seguir viviendo atada a lo que ya no le da paz. No puede seguir mirando atrás cada vez que intenta avanzar. No puede seguir tomando decisiones desde la culpa, desde el miedo o desde la costumbre de ponerse al final. Y ese momento no siempre llega con fuerza. A veces llega en silencio. Llega cuando estás cansada de repetir la misma historia. Cuando ya no quieres seguir esperando cambios que no llegan. Cuando entiendes que aferrarte a lo que te duele también es una forma de abandonarte. Elegirte sin mirar atrás no significa que no te importe lo que viviste. No significa que ya no duela. No significa que olvidaste de un día para otro. Significa que estás aprendiendo a caminar hacia adelante sin seguir cargando lo que ya cumplió su ciclo. Porque hay cosas que puedes recordar sin volver. Hay personas que puedes querer desde la distancia. Hay etapas que puedes agradecer sin quedarte atrapada en ellas. Hay versiones tuyas que puedes honrar, aunque ya no quieras seguir viviendo como ellas. Y eso también es madurar. Entender que no todo lo que formó parte de tu historia tiene derecho a seguir ocupando tu presente. Tal vez antes te costaba elegirte porque sentías que al hacerlo estabas perdiendo algo. Pero ahora empiezas a ver que elegirse también es recuperar. Recuperar tu calma. Recuperar tu energía, recuperar tu voz, recuperar el derecho de vivir una vida más ligera y más honesta contigo. Elegirte es dejar de negociar tu paz, es dejar de explicar 1000 veces lo que ya sabes que te duele. Es dejar de insistir donde tu corazón siempre termina cansado. Es dejar de volver a lugares donde una parte de ti se apaga. Y aunque pueda dar miedo, también puede sentirse como alivio. Porque cuando una mujer se elige, empieza a caminar diferente. Ya no camina buscando aprobación. Ya no camina esperando que alguien más le confirme su valor. Ya no camina intentando convencer a otros de que merece amor, respeto o claridad. Empieza a caminar desde una verdad más profunda. La verdad de saber que su vida también importa. Que su paz también importa. Que su corazón también merece cuidado. Y tal vez todavía haya días en los que mires atrás. Días en los que extrañes. Días en los que dudes. Días en los que una parte de ti quiera regresar a lo conocido. Si eso pasa, no te castigues. Solo recuerda por qué empezaste a soltar. Recuerda lo que pesaba. Recuerda lo que te robaba paz. Recuerda cuántas veces te prometiste que ibas a cuidarte mejor. Y vuelve a elegirte. No con dureza.
No con orgullo, no con rabia, con amor propio, con respeto por tu proceso, con ternura hacia esa parte de ti que todavía está aprendiendo a vivir más libre. Porque elegirse no es una decisión que se toma una sola vez. A veces se elige una misma cada mañana, cada vez que no vuelves a lo que te rompe, cada vez que no respondes desde la ansiedad, cada vez que no cargas una culpa que no te pertenece, cada vez que eliges paz, aunque todavía duela. Y poco a poco, eso empieza a cambiarte. No te vuelve fría, te vuelve más consciente, no te vuelve egoísta, te vuelve más honesta contigo, no te vuelve dura, te vuelve una mujer que ya no quiere vivir traicionándose para que otros estén cómodos. Hoy puedes empezar a caminar sin mirar atrás con tanta culpa. Puedes mirar tu historia y decir, gracias por lo que me enseñaste, pero ya no voy a quedarme viviendo ahí. Puedes mirar tu dolor y decir, te escuché, te honro, pero ya no voy a dejar que decidas por mí. Puedes mirar tu vida y decir, ahora quiero algo más liviano, más sano y más mío. Porque soltar no es el final de tu historia. Es el inicio de una etapa donde empiezas a vivir con más espacio dentro de ti. Más espacio para respirar, más espacio para sanar, más espacio para ser feliz sin pedir permiso. Y si hoy todavía te cuesta, ve despacio. No necesitas correr, no necesitas demostrar nada, solo necesitas no soltarte de ti. Porque elegirse sin mirar atrás no significa nunca recordar. Significa recordar sin volver a abandonarte. Y esta vez, tu paz merece ser el camino. Hoy me libero de lo que ya no me hace bien. Tal vez soltar no fue tan fácil como pensabas. Tal vez hubo momentos en los que quisiste avanzar, pero algo dentro de ti volvía al mismo recuerdo, a la misma pregunta, a la misma esperanza. Tal vez una parte de ti todavía extraña, todavía duda, todavía siente miedo. Y está bien, no tienes que fingir que todo dejó de doler para empezar a liberarte. No tienes que tener todas las respuestas para dar un paso hacia tu paz. A veces la libertad empieza en silencio. Empieza cuando una mujer se cansa de cargar lo que ya no le corresponde. Empieza cuando deja de justificar lo que la apaga. Empieza cuando reconoce que seguir aferrada también le está costando energía, calma y amor propio. Y quizá hoy ese sea tu comienzo. No un final perfecto, no una transformación inmediata, solo un comienzo honesto, un momento en el que puedes decirte, ya no quiero cargar esto igual, ya no quiero vivir atada a lo que me duele, ya no quiero seguir buscando paz en el mismo lugar donde la perdí tantas veces. Porque una mujer que se dice la verdad, empieza a recuperar su vida. Tal vez hubo una historia que te marcó, una persona que te dolió, una etapa que no terminó como esperabas, una culpa que cargaste por demasiado tiempo, una ilusión que te costó soltar, pero nada de eso tiene que definir para siempre quién eres. Tú eres más que lo que perdiste, más que lo que te dolió, más que las veces que esperaste, más que las veces que no supiste cómo soltar. Y aunque una parte de ti se haya sentido cansada, rota o confundida, todavía hay vida dentro de ti. Todavía hay fuerza, todavía hay calma esperando espacio para volver. Hoy puedes mirar atrás sin castigarte. Mira a esa mujer que fuiste con compasión. Ella hizo lo que pudo con lo que sabía, con lo que sentía y con lo que tenía en ese momento. No la juzgues por haberse aferrado. Ella también quería amor, ella también quería respuestas, ella también quería que algo funcionara. Pero ahora puedes tomar su mano y decirle, gracias por aguantar, gracias por intentar, gracias por sostenerme cuando no sabía cómo soltar. Pero ahora vamos a vivir diferente. Ahora vamos a cuidarnos mejor. Ahora vamos a dejar de confundir amor con dolor. Ahora vamos a dejar de llamar destino a lo que solo era costumbre. Porque soltar no significa que nada importó. Significa que tú también importas. Significa que tu bienestar merece un lugar. Significa que tu corazón tiene derecho a descansar. Tal vez todavía habrá días difíciles. Días en los que el recuerdo vuelva. Días en los que dudes. Días en los que extrañes una versión de lo que fue. Pero cuando eso pase, vuelve a ti. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu verdad. Vuelve a recordar por qué decidiste soltar. Recuerda que elegiste paz. Recuerda que elegiste amor propio. Recuerda que elegiste dejar de abandonarte. Y poco a poco, algo dentro de ti va a cambiar. Ya no vas a mirar lo que soltaste con la misma necesidad. Ya no vas a sentir que tu vida se quedó ahí. Ya no vas a creer que perder algo significa perderte a ti. Porque muchas veces, cuando una mujer suelta lo que la pesa, no se queda vacía. Se recupera, se encuentra, vuelve a tener espacio para sanar, descansar y sentirse en paz. Y tal vez ese sea el verdadero arte de soltar. No irte con rabia, no olvidar a la fuerza, no endurecer el corazón,
sino aprender a liberar lo que ya no te hace bien, sin dejar de tratarte con amor. Hoy puedes empezar de nuevo. No porque no haya dolido, sino porque ya dolió suficiente. No porque sea fácil, sino porque tú mereces vivir más ligera. No tienes que sostener lo que te rompe para demostrar que amas. No tienes que quedarte donde ya no respiras para demostrar que eres fuerte. No tienes que cargar una historia para siempre solo porque un día fue importante. Puedes agradecer, puedes aprender, puedes llorar, puedes recordar, y también puedes soltar, porque tu vida sigue, tu corazón sigue, tu camino sigue, y esta vez, puedes caminar con menos peso, con más verdad y con más amor por ti. Hoy puedes decirlo despacio, pero con el alma. Ya no me aferro, ya no me abandono, ya no cargo lo que no me deja ser feliz. Hoy me libero de lo que ya no me hace bien, y vuelvo a mí.